Bueno, comenzamos la siguiente clase. En esta clase nos vamos a centrar en funciones exponenciales y funciones logarítmicas, ¿vale? Ver las principales fórmulas que necesitamos saber. Recordar que si yo tengo una función que es un número elevado a x, ¿vale? Su derivada es el número elevado a x por el logaritmo neperiano del número. Vamos a recordar, A pertenece a R, un número, el que sea. En cambio, si tenemos un número elevado a una función, recordar que ya sabemos que es el número elevado a la función por el logaritmo neperiano del número por la derivada de la función, ¿vale? Si tenemos el caso particular donde ese número a es el famoso número e, ¿vale? Si yo tengo una función que es e elevado a x, su derivada sería e elevado a x. Si lo que queremos es seguir el mismo procedimiento que hemos visto aquí, un número elevado a x es el número elevado a x por el logaritmo neperiano del número. En este caso, el logaritmo neperiano de e. Pero como el logaritmo neperiano de e vale 1, simplificado nos queda que la derivada de la función e elevado a x es e elevado a x, ¿vale? Pero si en vez de x, recordar, tenemos una función g elevado a g de x, la derivada sería e elevado a la función por la derivada de la función. Recordar que cuando no es x, sino que es una función, hay que aplicar lo que conocemos como la regla de la cadena. Si nos vamos a las fórmulas que uno tiene que tener en cuenta sobre funciones logarítmicas, si yo tengo que una función es el logaritmo neperiano de x, su derivada es 1 partido por x. Si es el logaritmo de una función, pues lo mismo, ahora en vez de 1 partido por x sería 1 partido por la función y por la derivada de la función. Cuando tenemos el logaritmo normal, el logaritmo en base a de x, ¿vale? Sería 1 partido por x por 1 partido por el logaritmo neperiano del número a, es decir, de la base. En cambio, si tenemos logaritmo en base a de una función g, sería su derivada 1 partido por la función, es decir, en vez de 1 partido por x por 1 partido por el logaritmo neperiano del número, sería 1 partido por la función por 1 partido por el logaritmo neperiano del número y posterior por la derivada de la función g. ¿De acuerdo? Comencemos viendo algunos ejemplos sencillos de este tipo de funciones. Aquí tenemos logaritmo de una función. El logaritmo de una función, recordar que su derivada es 1 partido por la función por la derivada de la función. En este caso, 18x al cuadrado. Que lo que tengo es el logaritmo en base 3 de esta función, su derivada, como ya sabemos, sería 1 partido por la función por 1 partido por el logaritmo neperiano de la base, es decir, de 3, por la derivada de la función. La derivada de 7x cuadrado sería 14x. ¿Sí? Aquí tenemos e elevado a una función. Su derivada, e elevado a una función, es e elevado a la función por la derivada de la función. En este caso, 21x al cuadrado. Aquí tengo un número elevado a una función. Un número elevado a una función, su derivada es el número elevado a la función por el logaritmo neperiano del número, el logaritmo neperiano de 8, por la derivada de la función. La derivada de 5x3 es 15x2. Bien, aquí tenemos la suma de dos funciones, por tanto sería la derivada de una más la derivada de la otra, f' de x sería logaritmo de una función, es 1 partido por la función por la derivada de la función, 9 por 4, 36x3, más la derivada de la siguiente función, e elevado a una función es e elevado a la función por la derivada de la función. Bien, y aquí otro ejemplito sencillo, tengo un número por una función. Un número por una función, recordad que la derivada era el número por la derivada de la función. Elevado a una función, su derivada es elevado a la función por la derivada de la función, 8x. ¿De acuerdo? Veamos ahora tres ejemplitos un poquito más difíciles. Si yo tengo aquí f de x, que es producto de dos funciones, ¿vale? Recordad que tenemos que aplicar la regla del producto, donde es la derivada del primero, que es e elevado a una función, donde la derivada de e elevado a una función es e elevado a la función por la derivada de la función. Entonces sería la derivada del primero por el segundo sin derivar,
por logaritmo neperiano de 4x, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Logaritmo de una función es 1 partido por la función por la derivada de la función. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otro producto donde su derivada sería lo mismo en primera función, segunda función, logaritmo en base a de 8x cubo, vamos a darle el número 4, por ejemplo, logaritmo en base 4 de 8x cubo por 3 elevado a 5x. Sería la derivada del primero. Yo siempre que tengo logaritmo en base 4 de una función sería 1 partido por la función por 1 partido por el logaritmo neperiano del número, en este caso el logaritmo neperiano de 4, por la derivada de la función. La derivada de 8x3 sería 24x2. Esto sería la derivada del primero, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Un número elevado a una función es el número elevado a la función por el logaritmo neperiano del número por la derivada de la función, la derivada de 5x, 5. ¿De acuerdo? Si continuamos aquí, ahora tenemos un cociente, la derivada de este cociente, recordad, primera función, segunda función, sería la derivada del primero, que es logaritmo de una función, por tanto es 1 partido por la función, por la derivada de la función, 7 por 4, 28x3, esto sería la derivada del primero, por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Elevado a una función es elevado a la función por la derivada de la función. 8 por 3, 24x2. ¿Sí? Todo dividido, recordad que es un cociente entre el denominador al cuadrado. En este caso sería elevado a 8x3 al cuadrado. ¿De acuerdo?